Listo, profesor. Ok, Buenos días a todos, buenos días a todo nuestro público latinoamericano que nos sigue. Esta es la red LAFMAT, Red Latinoamericana de Física, Materia Condensada y Ciencias Materiales, conformada por distintas universidades en Latinoamérica, de Chile, Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Colombia, Universidad Nacional de Colombia, en Argentina, el Centro Bariloche en Argentina, en Brasil, Universidad Federal de Pernambuco, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Universidad Federal eh, Fluminense, el CIMBESTAP en México, también el Centro de Estudios Avanzados en Materiales en México, el CIMAP, Universidad de Zulia en Venezuela, etcétera. Bien, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Henry Moncada. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, su pregrado en física, y luego viajó a Estados Unidos a hacer sus posgrados y postdoctorados en distintas universidades, entre ellas en la Universidad de Texas, El Paso, y también en el Oak Ridge National Laboratory. Bien, el día de hoy va a hablar el doctor Henry Moncada acerca the use of spatial variant lattice algorithm in designing 3D structures with the electric metamaterials to be constructed using a 3D printer. Bien, le recomendamos al público que nos sigue a través de las diferentes redes sociales que puede ir dejando sus preguntas en los links de las redes sociales donde están siguiendo esta transmisión. Al final de la charla del doctor Henry Moncada, vamos a transmitirle sus eh, preguntas a él. Bien, doctor Henry Moncada, bienvenido y puede empezar su palestra ahora. ok. Gracias por la invitación. Bien, el trabajo que les voy a mostrar consiste en el uso de, bueno, la implementación de Spatial Variant Lattice Algorithm en una supercomputadora. En este caso, la computadora que usé que se llama Stampy 1 y 2, que pertenece a Texas Advanced Supercomputer, y lo desarrollé durante mi estancia en la Universidad de Texas, El Paso, y bueno, una estancia que hice en Oak Ridge National Lab. ¿Ok? Bien, eh, esto va a ser lo que vamos a cubrir. Espero que les pueda ser de su agrado. Cualquier tipo de pregunta, por favor, me la hacen y yo se las respondo. Todo está en inglés, así es que ayer estuve practicando cómo hacerlo en castellano y es posible que algunas cosas no tengan sentido porque la traducción no es la mejor, pero voy a hacer lo que sea posible. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando comenzamos a hacer este proyecto, necesitamos primero establecer qué tipo de preguntas vamos a responder con este proyecto. Y una de ellas es obviamente si lo que vamos a hacer es el espacio, trabajar con el Spatial Variant Lattice Algorithm, es, está bien siendo implementado utilizando un sistema de computación en paralelo de alta performance. Sí. Por ejemplo, necesitamos que esto se distribuya de manera uniforme a través de los elementos de la supercomputadora. Eso significa que tiene que ser scalable. ¿Sí? Eh, Bien, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también es cómo vamos a optimizar nuestro código. A pesar de que estamos usando una supercomputadora que tiene alto poder, igual necesitamos reducir el tamaño del problema con trucos computacionales o trucos matemáticos para poder ganar ventaja computacional. ¿Sí? Bien, y luego, una vez que logramos hacer esto, vamos a trabajar con una computadora que tiene sus cosas, sus peculiaridades, sus características. Entonces tenemos que estudiar, por ejemplo, qué también el código desenvuelve en esta supercomputadora. Y eso significa que vamos a estudiar la arquitectura de la computadora. ¿Sí? Y obviamente, si vamos a estudiar la arquitectura de la computadora, vamos a ver cómo esta arquitectura va a afectar la escalabilidad del código cuando se distribuye a través de los elementos de la supercomputadora. Y obviamente vamos a tener que encontrar cuevos de botella dentro del código que tenemos que manejar para reducir el tiempo computacional. Bien.
Entonces, ¿qué contribuciones vamos a hacer esto? Primero, vamos a construir un algoritmo de Spatial Variant Lattice algoritmo. Lo vamos a hacer en 2D y 3 dimensiones. Vamos a optimizarlo. Esto significa que vamos a introducir ciertas optimizaciones que van a aumentar la performancia sí, de este código. Vamos a hacer un análisis de la escalabilidad y de la eficiencia del código utilizando un código en paralelo. Y obviamente, como lo estamos haciendo dentro de nuestra computadora, vamos a también analizar la arquitectura y cómo esta afecta al código. ¿Sí? Bien, eh, ¿cómo implementamos este proyecto? Bien, obviamente, cuando tú construyes un programa que va a correr en una supercomputadora, empiezas haciendo de la manera serial y luego eh, lo construyes en paralelo. Sí, yo hice el código de manera serial para el de 2 dimensiones y luego lo convertí al de tres y luego de aquí ya no hice el serial para tres, simplemente me salté al, al de 3 dimensiones. Bien, ahora el lenguaje de programación que yo utilicé es C y o por obvias razones. Uno, porque hay mayor información en Internet acerca de cómo manejarse la herramienta que utilicé, que es PEXI. No, PEXI puedes pensar que es como una herramienta similar a MATLAB, pero para supercomputadoras. Y obviamente tienes que leerte el manual y el manual tenía ejemplos y por cada caso particular tenía, digamos, había casos en los cuales tenía 10 ejemplos, todos en C, o había casos, por ejemplo, tenías ejemplos en C, pero uno en Fortran. Entonces fácilmente me ayudó a decir que C era el mejor lenguaje para implementar esto. La otra herramienta que utilicé es esta de Fast Fourier Transform in the West, porque yo necesitaba sacar la transformada de Fourier y obviamente PEXI. PEXI es una herramienta, como ya les dije, muy similar. Puedes pensar, o sea, hacer la comparación con un MATLAB para supercomputadoras. ¿Qué hace esta herramienta? Me va a ayudar con el álgebra lineal y me va a ayudar con las implementaciones para MPI. Esta herramienta tiene otras ayudas, como por ejemplo Share Memory. Eso significa que tienes para manejar OpenMP. ¿Sí? Y no sé si ya lograron implementar cosas para, digamos, manejar la tarjeta gráfica. Toda la parte de la edición al final del producto, de los resultados, lo hicimos, yo lo intenté hacer con Python, no tiene buenos graficadores para 3D. Luego lo intenté hacer con Octave, mejoré y tampoco fue muy bueno. Al final terminé utilizando MATLAB y ya, MATLAB es digamos, el mejor software que uno puede encontrar en el mercado para hacer figuras e imágenes. Bien, entonces las dos arquitecturas que yo utilicé en Stampy contienen eh, los cores son Nightlanding y Skylake. ¿Sí? Luego voy a comparar y van a ver por qué Skylake es un mejor core que el que Nightlanding. Bueno, el background, ¿sí? ¿Qué necesitas para entender este proyecto? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a construir estructuras periódicas y para eso necesito empezar mi construcción con una celda unitaria primitiva. ¿Sí? Esta es mi celda, esta es mi celda unitaria. Y obviamente cuando yo construyo mi estructura periódica, simplemente la repito en todas las direcciones y logro construir una estructura de este tipo. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer con un material dieléctrico. Bien, ¿en qué consiste la Spatial Variant Technique? ¿Sí? Primero, no es una transformación de coordenadas. Y necesito ciertos parámetros para controlar esta técnica que son la orientación de la celda, the lattice spacing y the field fraction. Bien, ¿cómo les puedo explicar cómo funciona esto? Es muy sencillo. Todo el mundo ha jugado ajedrez o ha visto un tablero de ajedrez. En este caso, el tablero de ajedrez tiene una celda unitaria que puede ser un cuadrado, ¿sí? Digamos, el negro o el blanco es un cuadrado. Si tú aplicas una transformación de coordenadas, como por ejemplo coordenadas polares, ¿sí? O cilíndricas, esto es el efecto que vas a producir, digamos, cogiendo esta esquina como el centro, ¿sí? Donde vas a realizar la rotación. Si tú ves a lo largo de esta diagonal, ¿sí? Ves que el tamaño y la forma de las celdas unitarias
no permanece constante. Estás introduciendo defectos utilizando una transformación normal en coordenadas polares. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos una estructura que sea uniforme, donde tenga la menor cantidad de deformación. Eso significa que tenemos que reducir la deformación de las celdas unitarias. Entonces, esto es lo que hace de Spatial Variable y eso es lo que va a producir, digamos, esto de aquí. Y esto de acá, el tercero, se asemeja más al primero que el segundo al primero. Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Bien, estas estructuras que están construidas con dieléctricos tienen la propiedad de controlar la dirección de las ondas electromagnéticas. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo construyo una estructura particular, ¿sí? Como esta de forma aleatoria, y le lanzo una onda electromagnética? ¿Sí? La estructura va a guiar básicamente la onda electromagnética y le va a decir haz curvas donde tiene que haber curvas, ¿sí? Y, digamos, va a salir por este lado. Obviamente vas a tener pérdidas como consecuencias de absorciones y otras cosas que tienen que ver con el material, pero en general eso es lo que vas a lograr. Vas a lograr direccionar eh, la propagación de las ondas electromagnéticas siguiendo un camino que tú vas a elegir. ¿Sí? Bien, esto tiene infinidad de aplicaciones. Bien, eh, ¿qué atributos necesitamos manejar para lograr esto? Bien, si ustedes ven aquí estos tres gráficos, el primero es el de la orientación, el segundo es del the lattice spacing y el tercero es de field fraction. Y vemos el efecto que produce cada uno de estos sobre una estructura periódica de dos dimensiones cuando la celda unitaria es un triángulo. ¿Sí? Esto es el efecto que produce cada uno de ellos. Y si juntamos estos tres atributos, ¿sí? Vamos a obtener esto de aquí. Bien. Como les estaba hablando, vamos a utilizar materiales que son dieléctricos y como consecuencia necesito de alguna manera introducir, eh, digamos, los cambios a través de alguna variable. En este caso voy a utilizar la permitividad. ¿Sí? La permitividad va a ser la forma como voy a manejar este problema. Entonces yo sé que la permitividad es igual a una primidad promedio y esta parte es una exponencial, pero a mí no me interesa la parte imaginaria, así es que solo voy a tomar la parte real que vendría a ser el coseno, donde A es la amplitud, K mayúscula vendría a ser the grading vector y R es el vector de posiciones. Bien, entonces, lo que voy a hacer es escribir K de forma polar, ¿sí? Pero a la hora que nosotros tratamos de reconstruir utilizando esta ecuación, no se logró el objetivo. Entonces, de aquí hacia acá no funciona. Entonces, lo que hicimos fue utilizar un paso intermedio, que es básicamente esta ecuación de acá, que es el gradiente del gradient phase es igual al gradient vector. Esta es la ecuación que vamos a resolver ahora, ¿sí? Bien. eh, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Yo sé que la permitividad la puedo escribir como una serie de Fourier, ¿sí? Vendría a ser donde AM vendrían a ser los armónicos, ¿sí? Obtenidos de la transformada de Fourier. Una cosa que quiero que noten, y esto es básicamente importante para reducir el tamaño del problema, es que cuando yo le saco la transformada de Fourier a mi celda unitaria, ¿sí? Y luego eh, vuelvo a hacer el proceso inverso, tratar de meter un armónico a la vez y ver cómo el proceso de reconstrucción de la celda unitaria comienza a mostrarse. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, meto primero un armónico, meto luego una matriz de 3 por 3 y veo que a medida que voy incrementando el número de armónicos, si ven en esa columna, la tercera columna, la forma de la celda unitaria comienza a aparecer. ¿Sí? Y más o menos alrededor de 11 digamos, podría decir que es bastante similar a la original. Entonces, eso me da una alternativa. No necesito usar todos los armónicos para básicamente obtener mi celda unitaria original. Podría yo decir que, por ejemplo, 11 es un tamaño razonable, ¿sí? Y eso es importante a la hora de reducir el tamaño del problema. Bien. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es, una vez que yo tengo mi gradient, esta ecuación que es the gradient o the gradient function, the gradient phase es igual al gradient vector, esto lo puedo expandir, ya sé que esto es un vector que tiene derivadas parciales, el gradient vector también es un vector, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora con esta ecuación es reescribirla, pero de manera matricial. ¿Por qué? Porque computacionalmente resolver derivadas, hay muchos loops
y eso computacionalmente es mucho más intenso. ¿Sí? Requiere más poder de computación que básicamente trabajar con matrices. Entonces, es otra ventaja de básicamente manejar álgebra lineal. Bien, entonces voy a reescribir mi ecuación de forma matricial y lo otro que voy a hacer, voy a considerar condiciones de frontera. En este caso voy a considerar tres tipos de condiciones de frontera que son las de Dirichlet, Newman y periódicas. ¿Sí? Las de Dirichlet obviamente son muy fáciles, es simplemente los extremos son iguales a una constante. Esta constante puede ser cero, por ejemplo. Las de Newman, la derivada es, en los extremos van a ser iguales a una constante. Y la periódica es muy similar a la de Dirichlet, excepto que digamos, el lado izquierdo vendría a ser igual al extremo derecho. Básicamente eso. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar para resolver las derivadas diferencias finitas, ¿sí? Y voy a utilizar diferencias finitas de centradas. Y eso, el orden de estas diferencias finitas es de orden 2. ¿Sí? Otra cosa es que voy a asumir que la distancia entre los puntos que voy a utilizar para mis diferencias finitas vendrían a ser iguales en todas las direcciones. ¿Sí? Eso simplemente para simplificar el problema. No necesariamente se tiene que hacer, pero en este caso para simplificar el problema sí lo hice. Bien, otra cosa que también tengo que tener en cuenta es cómo voy a ordenarme, ¿sí? Eh, es importante que yo tenga una forma de ordenar la información porque yo voy a mover esta información o se va a mover a través de diferentes eh, nodos a través de diferentes procesadores. Entonces necesito un ordenamiento. Así es que, digamos, en esta matriz que es de 3 por 3 por 3 voy a seguir este orden que aparece en rojo y cambio a la siguiente capa y sigo el orden que está con la línea azul. Y luego eso todo lo voy a colocar en una columna. Y así es como voy a mover la información. ¿Sí? Los cálculos. Bien. Entonces, cuando comienzo a aplicar mis condiciones de frontera, eh, comienzo a evaluar las derivadas parciales. ¿Sí? Esto vendría a ser, digamos, la evaluación en la componente X utilizando condiciones de frontera de Dirichlet. Vendría a ser esto de aquí y lo hago para cada una de las capas. Y si quiero que noten, digamos, simplemente las derivadas y aquí las vuelvo a reagrupar, pero de manera matricial. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser primero, digamos, la primera capa. ¿Sí? Si ustedes ven acá los índices, es 0, 0 es la primera capa, 1, 1 la segunda capa, 2, 2 la segunda capa. ¿Sí? Y para cada una de las capas construye matrices. Bien, entonces, si todas estas las junto, esto de aquí vendría a ser la matriz de una representación en tres dimensiones. ¿Sí? Bien, y eso lo voy a repetir para la derivada en y, la derivada en z, donde si ustedes ven, bueno, es mucho más fácil ver el gráfico de acá. El color azul vendrían a ser los valores de -1 y el color amarillo los valores de 1. ¿Sí? Igual acá tengo los nodos ordenados acorde con la matriz. ¿Sí? Entonces, lo que he hecho, por ejemplo, es transformar una cosa que está hecha en tres dimensiones a una en dos dimensiones. ¿Sí? Y esto ya lo puedo resolver de manera algebraica utilizando álgebra lineal. Bien. Entonces voy a repetir el mismo proceso para todas mis condiciones de frontera. Entonces voy a tener estos ahora van a ser derivadas, los voy a llamar operadores. Estos operadores vendrían a ser para cada uno de los casos en los cuales voy a considerar diferentes tipos de condiciones de frontera. Bien. De nuevo, para resumir todo el proceso, les dije que voy a resolver esta ecuación diferencial donde este es the gradient o the gradient phase, que es igual al the gradient vector. Lo simplemente expandía esto, que son derivadas parciales de un vector, y aquí el gradient vector, que también es un vector. Luego lo compactaba para construir matrices. Y ahora estas matrices ya no eran, o estas derivadas parciales ya no eran derivadas parciales, sino eran operadores, que obviamente son derivadas. ¿Sí? Y ahora tengo esto de manera más compacta, donde estos D mayúsculas son operados matrices. Bien, y si ustedes notan, el número de filas es tres veces el número de columnas, asumiendo, claro, que cada operador es un operador, una matriz cuadrada. Bien, entonces, mi sistema ya está sobredeterminado. Tengo mayor número de ecuaciones que de variables a resolver. Esto se resuelve muy fácilmente utilizando the least square.
Entonces, básicamente lo que agarras es, tomas la transpuesta y la multiplicas. Y al final, esta es la ecuación que voy yo a resolver. Esto ya es una matriz cuadrada, esto sigue siendo un vector columna y resuelvo esto utilizando the conjugate gradient. Ok, guau. Ahora dices, ¿por qué utilizo ese algoritmo? Porque el resultado de esto de aquí es una matriz que es simétrica y positive definite, cualidades que funcionan muy bien con el algoritmo de conjugate gradient. Bien, entonces, conocer muy bien el álgebra de la matriz que vas a resolver te ayuda a simplificar o, digamos, buscar el mejor, o al menos el grupo de algoritmos que te pueden facilitar la solución de este sistema. Y esto lo voy a resolver básicamente dentro de una supercomputadora. ¿Por qué? Porque esta matriz es enorme. Estamos hablando de una cosa que va de 10.000 por 10.000 y cosas por el estilo. Bien. Entonces, ¿cómo voy a implementar el código? Sí, de nuevo, fácilmente empiezo construyendo mi celda unitaria. Sí, le saco la transformada de Fourier. Si utilizas esta herramienta, la Fastest Fourier Transform in the West, este va a ser el resultado, donde los armónicos más importantes van a estar a los extremos. Eso significa que tienes que hacer swap en inglés, y yo lo hice básicamente, si ustedes ven estos 4 puntos, sí, partí esta estructura por la mitad, le hice el swap en esa dirección, luego volví a partir la estructura en la otra dirección y luego le hice el swap y ven los 4 puntos se van juntando y luego lo partí por la mitad y moví los 4 puntos del medio. Todo ese proceso para poder llevar los nodos, los armónicos de mayor valor hacia el centro. Bien, entonces, ahora tengo mis armónicos y el tamaño de la celda unitaria que yo elegí para este caso es de 16 por 16. Eso me da un tamaño de 4.000, algo mayor de 4.000 armónicos. Bien, y como les he dicho en un comienzo, yo no necesito utilizar la totalidad de armónicos. Necesito elegir un número apropiado. En este caso, decidí un número cercano a la mitad. Sí, y utilicé 13 por 3. Eso me da más o menos 2.000 armónicos, un poquito mayor de 2.000 armónicos, es la mitad. Entonces yo pasé de 4.000 armónicos a 2.000 armónicos. Ya básicamente corté mi problema a la mitad. ¿Sí? Entonces todo eso lo voy a colocar dentro de esta matriz y esto vendría a ser la lista de mis armónicos. ¿Y por qué? Porque voy a comenzar a meter voy a resolver la ecuación, el sistema lineal que les mostré en la transparencia anterior, y en cada solución voy a meter un armónico. Entonces va a haber un loop, ¿sí? Que va a resolver en cada instante el sistema lineal utilizando the conjugate gradient y luego otro loop. Voy a meter otro armónico y así sucesivamente. Entonces, en cada instante que el loop que corre sobre los armónicos, las celdas unitarias se van a ir reconstruyendo. ¿Sí? Bien, entonces, como les he dicho, todo lo voy a trabajar en forma de matrices, así que voy a construir matrices por cada elemento que va a hacer parte de mi problema. En este caso, construyo una matriz para el Grading Vector. Eso significa que voy a construir una matriz para cada una de sus componentes en X, Y y Z, que vendrían a ser, por ejemplo, este es un corte de la matriz. Esto, digamos, van a ser los valores. ¿Sí? Lo mismo hago para la componente en Z. Y otra cosa que también es importante es considerar el número de puntos que voy a utilizar para, digamos, incrementar el problema. Entonces, por ejemplo, yo voy a llamar NPX el número de celdas unitarias, por ejemplo, en la dirección de X. ¿Sí? Luego lo mismo pasa para la dirección en Y y lo mismo para la dirección en Z. Si eso lo multiplico por otro número que voy a llamar la resolución para el tamaño del grill, me va a dar el número de puntos a lo largo de cada una de las direcciones. Bien. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es la manera como yo voy a incrementar el tamaño del problema. Recuerden que estoy utilizando una supercomputadora y tengo que medir eh, cómo, si duplico el tamaño del problema, cómo reacciona la supercomputadora a esto, si necesito usar mayor número de cores, mayor número de, de elementos de trabajadores, ¿sí? Más o menos. Así lo podría yo explicar. Bien. Bien, entonces, bien, aquí está para las componentes X, Y y Z, ¿sí? Los vectores de posición.
De nuevo estoy haciendo simplemente una rotación utilizando coordenadas polares, ¿sí? Significa que voy a rotar toda la estructura siguiendo, por ejemplo, lo que se muestra aquí en el ángulo teta, ¿sí? Entonces, tengo que definir una matriz para la root square y una matriz para el ángulo, y lo hago utilizando estas ecuaciones, y donde ya saben que Z, Y son básicamente matrices. Luego, la lattice spacing vendría a ser una matriz que el único objetivo es la de suavizar, ¿sí? Eh, la estructura. ¿Sí? Y eso sería más o menos la forma de la matriz en tres dimensiones. Bien, entonces, bien, como les había comentado, las derivadas ahora para mí son operadores, que son matrices, y si las coloco, esto vendría a ser básicamente la forma de mi operador. Y voy a llamarlo D, donde está formado por cada una de sus matrices en X, Y y Z. ¿Bien? Entonces, como ven, esto es el número de filas es tres veces el número de columnas. Bien. Entonces, bueno, acá tengo ya ordenados mis armónicos. Recuerden que pasé de 4000 a 2000. Bien, y otra cosa que voy a hacer, eh, y que es importante también para poder reducir el número de armónicos, es voy a hacer que los armónicos pasen sobre una barrera, eh, como un filtro. Y ese filtro va a ser que solo voy a considerar aquellos que son mayores a esto de aquí. Entonces, ya pasé de 2000 a 700 armónicos. ¿Por qué? Porque estos son, digamos, los mayores, los armónicos que tienen mayor peso, ¿sí? Usando este threshold. ¿Sí? Entonces, imagínense, pasé de 4000 a 2000 y ahora a, a 700, ¿sí? Entonces, he reducido considerablemente el tamaño de mi problema. Bien, entonces, todo eso va a ir dentro de un loop. Y ese loop, como les he dicho, ese loop va a oscilar considerando el número de armónicos. Entonces, entro mi primer armónico, se va a resolver todo esto. Sí, recuerde que cada una de estas son matrices, y son matrices muy grandes que se van a resolver dentro de una supercomputadora. Y luego meto el siguiente loop, el siguiente armónico, y así sucesivamente. Y en cada iteración voy a ir reconstruyendo la celda unitaria. Bien, entonces defino dentro del loop mis eh, grading vectors, defino la transformación de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Eh, entonces paso aquí de cartesianas a cilíndricas, y luego continuando con el loop le voy incrementando el ángulo, ¿sí? Eh, Luego hago el lattice spacing. En este caso, aquí consideré una matriz de uno por uno, así es que básicamente esto no hace nada. Y luego vuelvo a reconstruir de las cilíndricas a las cartesianas, ¿sí? Y luego, una vez que construyo, ya tengo toda la matriz, los elementos de la ecuación diferencial, del sistema lineal que voy a resolver. Bien, le aplico el least square, y esto es lo que yo resuelvo utilizando the conjugate gradient. Una vez obtenido phi, ese phi lo voy a meter dentro de este exponencial, ¿sí? Y obviamente recuerden que phi es el phi correspondiente al armónico, y luego voy a ir sumando el resultado, y como consecuencia voy a reconstruir la estructura, ¿sí? Obviamente con la rotación ya implementada. Bien, entonces estos son los resultados, ¿sí? Bien, cuando voy a analizar los resultados tengo que estudiar tres cosas: la performance, la escalabilidad y la eficiencia, ¿sí? Eh, Performance quiere decir qué tan eficiente es mi código utilizando una supercomputadora. La escalabilidad tiene que ver básicamente cuando yo duplico el tamaño del problema, que también se distribuye a través de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, si utilizo NPL, vendrían a ser los cores, ¿sí? Y la eficiencia es la inversa de la escalabilidad. Bien, entonces, esto es básicamente lo que eh, son las tres variables, las tres variables más importantes, que vendrían a ser la grading vector, la grading phase y la suma, ¿sí? Y básicamente esto es lo que nosotros estamos produciendo. Estamos produciendo que toda la estructura rote en esa dirección, ¿sí? Digamos en este ángulo. Y esto vendría a ser el efecto en cada una de las componentes X, Y y Z, que aquí las estoy llamando uno, 2 y 3, básicamente. Bien. Entonces, este es el resultado. O sea, al final de toda la operación, esto es lo que yo logro. Logro rotar la estructura
¿sí? Digamos, desde arriba se ve y se nota cómo la estructura básicamente está rotando. Bien. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Sí? Porque eh, cuando tú construyes estos dispositivos, ¿sí? Lo haces utilizando una impresora de 3D y depende del tamaño. Significa que si lo haces de manera experimental, tienes que construir diferentes tipos de estructuras y eso es costo de material, costo de tiempo. Pero si lo haces utilizando una computadora, digamos, puedes simular el proceso y luego elegir eh, digamos, los mejores dispositivos y esos eh, imprimirlos en 3D y luego hacer el experimento. ¿Sí? Entonces tiene mucha utilidad, básicamente, el resolverlo utilizando un algoritmo como este, ¿no? Como este que estoy mostrando. Bien, entonces ahora viene toda la parte que ya no tiene que ver con nada con física, sino es eh, pura computación. Bien, entonces, ¿en qué consiste Stampy 2? ¿Sí? Tiene la especificación de sus nodos. Primero, la arquitectura KNL, la Night Landing, es una arquitectura que tiene un chip de core, que es Intel Xeon Phi de 7250. Eh, Esto tiene, cada nodo contiene 68 cores. Cada core tiene Fortress y más o menos te da 273 3 por nodo. La velocidad es de 1.4, tiene una memoria RAM de 96 por el nodo, tiene memoria caché. Y van a ver que esto es importante, el tamaño de la memoria, el tamaño de la memoria L1, L2, todas esas cositas, básicamente son ¿cómo le llaman? Restringen a la computadora, ¿sí? Son cosas que te limitan dentro de tú no puedes cambiar la arquitectura. Puedes cambiar tu código, pero no la arquitectura de la computadora. Y con respecto a la Skylake, eh, tiene un nodo que tiene menor número de cores, ¿sí? Tiene dos threads, pero si ustedes ven, tiene una mayor velocidad y tiene un mayor tamaño de memoria RAM. Incluso la L1 y la L2 son casi iguales, ¿sí? Y obviamente la capacidad de almacenamiento también es muy distinta. La Skylake o es una computadora mucho más pequeña. Esta tiene 1700 nodos y esta tiene 4200 nodos, ¿sí? Eh, Son dos computadoras de distinto tamaño. Bien, este es el código de Gradian, ¿sí? Básicamente esto es lo que se resuelve internamente utilizando PEXI. ¿Sí? Y cuando estás utilizando esto, otra cosa que también tienes que tener en cuenta es el número de puntos flotantes en este caso del cónyuge. Es el número de operaciones internas que se van a realizar dentro del algoritmo, ¿sí? Y que tienes que tomar en cuenta. Así que tienes que saber esto. Bien, entonces, ¿cómo analizamos esto? Hay una técnica que se llama Roofline Model, que básicamente es una forma intuitiva utilizando los parámetros que te da el vendedor, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la máxima velocidad en la que va a correr eh, cada core y cosas como esas. ¿Sí? Entonces, toda esta información tú la extraes de la literatura correspondiente a la arquitectura de la computadora. Entonces, por ejemplo, la arithmetic intensity es de 1.6 flow por bytes. La bandwidth para la memoria RAM es de 400 gigabytes por second. Sí, este es para la memoria MSI RAM, para la memoria DDR4 es de 102 gigabytes por second y la peak performance la puedes calcular utilizando esta información y te resulta que para Night Landing es de 700 gigaflops por second. Entonces, eh, necesitas calcular the peak bandwidth y the balancing point. Todo esto para construir tu rule line model y lo haces eh, para cada arquitectura. Entonces, al final llegas que the peak performance, más o menos, para esta arquitectura está entre un mínimo de 761 y 17 gigaflops por second. Y lo mismo haces para el Nightline, ¿eh? Considerando los parámetros de la literatura concerniente a la máquina.
Bien, entonces para este caso, por ejemplo, la peak performance de 806 gigaflops por second y para el peak performance para la memoria RAM es 17,0.7 gigaflops por second. ¿Sí? Lo mismo haces para encontrar la balancing point y la peak performance para la Skylake está entre 806 y 17 gigaflops por second. ¿Bien? Entonces, conociendo eso, y otra teoría que se llama the Isoefficiency Analysis, este artículo es bien pesado de entender, pero lo rescatable es esto de aquí, esta ecuación de acá. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para incrementar el tamaño del problema. ¿Sí? Entonces, eh, voy a decir que n de i es el tamaño del problema para cierto número de procesadores y eso debe ser igual a otro nj con cierto número de procesadores y esto me permite establecer una razón con la cual voy a yo incrementar el tamaño del problema. Si mi problema inicial era n1, lo voy a más o menos como duplicar. Si lo multiplico por 2,83 me va a dar el doble. Si, digamos, si utilizo un core, dos cores, si utilizo cuatro cores, lo voy a multiplicar por 8, ¿sí? Siguiendo esta razón eh, que les he mostrado aquí, utilizando la información de esta teoría. Bien, entonces, eso me va a permitir digamos, de alguna forma, tener una idea de cómo tengo que duplicar el tamaño del problema. Entonces, digamos que empiezo con una matriz, con una estructura de celdas unitarias que son de 7 por 7 y la resolución para cada celda es de 5 por 5, ¿sí? Entonces, multiplico eso, me da 35 en cada dirección y este vendría a ser el tamaño del operador y el tamaño del problema vendría a ser esto. Entonces, ahora aplico lo que vi anteriormente con Efficiency Analysis y luego duplicar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es utilizar eso de aquí y construir tablas de cómo va a incrementar, cómo se debe incrementar el tamaño. Entonces puedo decir que cuando utilicé un core, digamos, empecé con una resolución de 5, lo dupliqué, vendría a ser de 6, de 7 y así sucesivamente. Entonces voy a duplicar el tamaño del problema utilizando básicamente esta ecuación. ¿Sí? Bien, entonces construyo tablas para cada una de mis eh, pruebas, ¿sí? En este caso empecé con una prueba donde consistía de 7 celdas unitarias, luego de 11, bueno, de 9, de 11 y de 13 celdas unitarias. ¿Sí? Bien, entonces, esto vendrían a ser los resultados utilizando la arquitectura de Night Landing. Sí, si ustedes ven, aquí empiezo con un core, me toma más o menos alrededor de 2000 segundos para resolver el problema para una de 7 por 7. eh, y a medida que yo voy duplicando el número de cores o el número de nodos, bueno, de cores en este caso, veo como digamos, el tamaño del problema o la solución va reduciéndose en tiempo. ¿Sí? Entonces aquí tengo, esto es el tiempo, aquí tengo el número de cores en el eje X. ¿Sí? Como ven, voy duplicando, empecé con 1, 2, 4, 8, hasta 16. A partir de 16 ya es bastante flat, de manera horizontal. Entonces, ya no tiene propósito seguir incrementando. ¿Sí? Entonces, aquí veo esta es la tabla con respecto al gráfico y esta es la tabla de la eficiencia. Si ustedes ven, empecé con, digamos así, lo que hice fue coger el mayor tiempo y dividirlo, entonces esto se convierte en uno, que es este uno de acá. Y cuando tengo que ver la eficiencia o la escalabilidad, la idea es que a través de esta diagonal se mantenga, digamos, un orden de 0,5, ¿sí? Y como ven, más o menos se logra cuando lo duplicas, pero ese valor comienza a reducirse. Significa que la escalabilidad no se está logrando a medida que estás incrementando el tamaño del problema y duplicando el número de elementos o de trabajadores. ¿Sí? Bien, entonces esto no me dice bien acerca, me está diciendo ya de antemano que mi problema no tiene un correcto, there is no a correct scalability of the problem. Tiene sentido en inglés, pero no en castellano. Bien, entonces lo mismo hago para Skylake, ¿sí? Y ustedes ven,
para Night Landing, para esta matriz que es la más pequeña que yo utilicé, me tomó cerca de 2000, arriba de 2000 segundos, ¿sí? Como lo que ven acá. ¿Sí? Y para Skylake me toma 800 segundos. Entonces, ya de antemano sé que Skylake es una mejor computadora que Night Landing. Otra cosa que notamos con el problema a la hora de resolver era, por ejemplo, yo estaba incrementando el tamaño del problema, llegó un momento en que con un solo nodo, digamos, el programa paraba, hacía crash. Entonces ¿cómo soluciono esto? Entonces agarré y en vez de puse el mismo tamaño del problema, pero dupliqué el número de nodos. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice que la memoria RAM, cuando utilizo un nodo, recuerden que la memoria RAM es una cosa limitada, yo no puedo incrementar el tamaño de la memoria. Cuando yo utilizaba dos nodos, duplicaba el tamaño del problema. Entonces, lo que pasa es que la memoria se comienza a saturar y en un momento se llena tanta de información que ya no logra procesar y básicamente tu computadora o el proceso cae. Entonces, a la hora de duplicar, duplicaba el tamaño de la memoria y había suficiente espacio de memoria como para que el proceso siga. ¿Sí? Entonces, eso también me quiere decir que hay un problema de de eficiencia con el manejo de la memoria, ¿sí? Que es low latency, y otro que también no existe eh, una correcta escalabilidad del problema. Bien, ah, sí, entonces aquí está la tabla obviamente, para Skylake, y ven aquí que los tiempos son mucho más cortos a medida que voy incrementando el tamaño del problema. Bien, y aquí está la eficiencia. Sí, de nuevo, ven la diagonal, que es la parte más importante, que más o menos ese número les dice acerca de eh, qué tanto la escalability está funcionando dentro de la supercomputadora a medida que yo voy incrementando el tamaño del problema. Bien, aquí muestro las tablas para... Ya no seguí utilizando MyLanding, seguí utilizando Skylake, simplemente porque era una mejor computadora y me daba mejores resultados. Entonces aquí obviamente muestro los resultados cuando utilicé el caso de 9x9, y aquí el de 11x11 y luego el de 13x13. Bien, entonces, ¿qué me dice el análisis de Roof Night Model? ¿Sí? Me dice que, por ejemplo, de plano, que la arquitectura de Kernel es menos eficiente que el de Skylake, más o menos en un orden de 3 a 4. Eh, la otra, la otra conclusión es tenemos que una cosa que pasa con el algoritmo de conjugate gradient es que es memory bounded. En este caso, por ejemplo, obviamente, al no tener memoria de L3, eh, crea un problema. Recuerden que las memorias eh, L1, L2 y L3 son memorias que tienen cierta jerarquía. Entonces, tú, digamos, en la L1 almacenas los, digamos, los datos que están que son más accesibles, que necesitas usarlos rápidamente. Y luego lo que no utilizas, digamos, inmediatamente se almacena en la L2, y los que demoras en llamar, se vuelven a almacenar en la L3 y así sucesivamente van subiendo en la escala. Entonces, que una computadora tenga memoria L3 significa que tienes, obviamente, mayor memoria y obviamente mayor acceso a, a la información. Y esto es algo, por ejemplo, que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando compras una laptop, ¿sí? O una computadora. Tienes que saber qué memorias tiene. Si no tiene una memoria, obviamente va a ser un poquito más lenta que aquella que tenga L3. Bien, en el momento que hice este proyecto, eh, eh, la computadora no solo contaba con MPI, entonces no pudimos probar la parte que corresponde a Share Memory. Entonces, tuvimos bastante overhead. Eso significa que, si no se acuerdan que les comenté acerca de cómo se saturaba la memoria RAM, bien, eso es overhead. Sí, obviamente eso eh, se produce por ciertas ineficiencias en el código que necesitan ser optimizadas. ¿Sí? Memory leak, por ejemplo. eh, eh, yo utilizaba muchas memory allocations, MacLogs, y a pesar de que le pasé que liberara la memoria,
al parecer sigue acumulando o saturándose en la memoria. Entonces necesito eh, seguir buscando en el código maneras de, de limpiar, de botar lo que no necesito, digamos, eliminar lo que necesita a su debido tiempo, así logro liberar memoria. Bien. Entonces, en conclusión, eh, eh, resolver esto contiene cierto tipo de cuellos de botella, ¿sí? Que y bueno, y resolvemos esto utilizando, digamos, un sistema lineal. Al final, todo esto lo hicimos trabajando, utilizando álgebra lineal, en mi parecer, es mucho más eficiente que resolver ecuaciones diferenciales con derivadas. Obviamente, redujimos considerablemente el problema al eliminar eh, varios armónicos. Pexi, por ejemplo, es una herramienta que es muy excelente eh, para el caso, por ejemplo, cuando tienes matrices que son densas y sparse matrix. En este caso, todas las matrices que yo he trabajado son esparsa. Eh, Sparse matrix significa que tienes una matriz que tiene un montón de ceros y eso significa que tú no tienes que almacenar los ceros, solo almacenas los valores eh, que tienen significado para ti. ¿Sí? El resto no se almacena. Eso significa que si tienes una matriz de 10.000 por 10.000, al no almacenar los ceros, básicamente se te reduce y es muy pequeña. ¿Sí? Obviamente, Pexis va a mostrar limitaciones cuando tienes eh, eh, escalabilidad. En este caso se mostró mucho en la arquitectura KNL. ¿Sí? Bueno, la mejor conclusión que hemos podido obtener, debido a que evaluamos dos tipos de arquitectura, esta KNL es eh, de acuerdo con el modelo de Rudman Model, es más eficiente que el de Kenner. ¿Sí? Skylake siempre resultó ser una mejor arquitectura. Bien, obviamente esto tiene que mejorar, tiene mucho trabajo, se puede seguir utilizando el código. Hay otras formas de, por ejemplo, eh, en el caso de los armónicos, si por ejemplo si recuerdan, cuando construimos la matriz para el de dos dimensiones en los armónicos, podemos, por ejemplo, eh, en digamos, en las diagonales, ¿sí? O en el eje X y eje Y, tomar solamente el armónico que tiene mayor valor. Eso nos va a reducir considerablemente también el número de armónicos, ¿sí? Podemos reducir, por ejemplo, eh, double head. Eso básicamente se va a lograr reduciendo considerablemente la comunicación, el paso o la transferencia de información entre los nodos a la hora que se resuelve la matriz. Y el otro, obviamente, es si consideramos aceleradores, y eso significa utilizar la tarjeta gráfica, ¿sí? Para de manera optimizar parte de las soluciones computacionales. Bien, de nuevo, The Rudine Model es una excelente eh, técnica para caracterizar qué tan eficiente es tu algoritmo cuando lo ejecutas en una computadora. Se utiliza mucho para describir este, todo tipo de algoritmos, ¿sí? Y esta técnica te permite, por ejemplo, decir si tu programa es, por ejemplo, memory banded, significa que tiene limitaciones porque consume mucha memoria, o es computational banded porque eh, requiere mucho poder computacional. Entonces, de acuerdo en donde caiga, más o menos te va a describir, bueno, hay espacio para, eh, digamos, trabajar computacionalmente y reducir el número de procesos computacionales o, digamos, trabajar sobre los loops. ¿Sí? Cosas como el estilo, por ejemplo, cuando es memory banded, de pronto tengo que escribir ciertos elementos del algoritmo utilizando registros, por ejemplo, los cuales se acercan mucho más hacia la memoria y son llamados más rápidamente. Entonces hay mucha información que puedes obtener utilizando este modelo. Bien, estas son las referencias y, bueno, preguntas. Muchas gracias, doctor Henry Moncada, por su excelente exposición. Bien, vamos entonces a la sesión de preguntas de los panelistas.
Vamos a empezar entonces con el doctor Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en Chile. Sergio, ¿preguntas? Eh, Hola, aquí buenos días. Buenos días. ¿Me ve? Sí, Muy interesante la charla, Henry. En realidad, gracias. sí, hay mucho trabajo y en realidad no parece tan sencillo, ¿no? Mi pregunta es, yo programo principalmente ahora en Python. Ujú. A mí durante mi programa me enseñaron a programar en Fortran, pero hago rutinas y básicamente script, rutinas sencillas para análisis de datos, pero no tan complejas como buscando eficiencia, ¿no? En la optimización o tratando de resolver matrices eficientemente. Entonces, mis dudas van un poco, ya que tú eres experto en esto, mi duda un poco va hacia, tú hablaste que para resolver, y corrígeme si lo interpreté mal, que usas MATLAB principalmente para hacer las operaciones matriciales, No, ¿no? no, ¿Cierto? no, yo utilicé MATLAB para de hacer la parte de edición. Eh, Ya, o sea, utilicé una supercomputadora con un código en C, y con implementaciones de MPI, Message Passing Information. ¿Sí? Todo eso lo resuelvo y al final bajo los datos que produzco y para hacer el proceso de reconstrucción, recuerda que esto simplemente es un file con un montón de datos. Que básicamente son información de un producto que está en tres dimensiones. Entonces, MATLAB me da, digamos, es un software muy eficiente para graficar. A eso me refería. Entonces, ya. toda la parte, Y con respecto a eso, ¿es necesario usar, habría otro programa? Porque MATLAB es de pago, o sea, no es de los programas de pago, o sea, que sea sí, sí, excesivamente caro, pero sí, sí, ¿habría otra alternativa así gratuita como para hacer mira, ese Octave análisis? yo utilicé, bueno, yo también soy fanático de open source, de fuentes abiertas. Además, a toda la gente que conozco le digo, hay fuentes abiertas, por ejemplo, utilizo WX Máxima, que es una herramienta muy parecida a Maple, que es gratis, ¿sí? Y Octave es el clon de MATLAB, ¿sí? Pero una limitación, y eso hay que ser honesto, eh, las fuentes abiertas no avanzan o no progresan tan rápidamente como las de costo, ¿sí? Entonces, pero una cosa que se tiene que hacer es hacer contribuciones. Octave, por ejemplo, que es la versión abierta, el clon de MATLAB, acepta contribuciones. O sea, hay gente que está trabajando, mejorando los códigos. Y que no sé si hoy en día de pronto graficar en 3D es mucho más eficiente que hace 5 años. Lo mismo está pasando con Python. Python crece porque hay una comunidad de programadores que van trabajando en herramientas, digamos, personas como tú, que son básicamente usuarios de Python, obviamente necesitan. Entonces, hay una comunidad. Entonces, sí, esa comunidad no es tan fuerte en Latinoamérica. Entonces, hay que estar empujando, por ejemplo, a gente que le gusta programar, que contribuya a estas herramientas como Python, Octave, para que la gente que, por ejemplo, que son los usuarios, se beneficien, porque es la única forma de que poder seguir avanzando y hacer contribuciones a fuentes abiertas. En cuanto a tu pregunta, Octave eh, sigue creciendo, Python. Yo intenté hacerlo en ese momento con Python y no me salió tan bien, Ya. pero de pronto hoy en día mejoró. Eh, Sí, eh, bueno, MATLAB te venía mal a mano, ¿no? Y supongo que también como es de pago, y un sí, sí, poco lo que comentaba es que si encuentras cualquier bug o cualquier problema, tú te contactas con soporte MATLAB y prácticamente te lo resuelven porque sí, hay sí, gente de... claro, ese es el otro problema con fuentes Claro. abiertas. Nadie te va a enseñar pero la gente trabaja y yo trabajo mucho, digamos, con C y la comunidad es grande, o sea, supongo que en Octave también la comunidad es relativamente grande y se puede hacer preguntas, hay chat donde te puedes preguntar, de pronto te pueden dar, digamos, tips para mejorar tu código, ¿sí? Lo mismo pasa en Python, ¿sí? Entonces, eh, digamos, hay que motivar a más gente a que contribuya a utilizar software libre, ¿no?
Sí. Lamentablemente eso es más lento, pero se tiene que hacer, ¿no? Y al final, o sea, la última pregunta que tengo es con respecto, porque esto está como bastante, o sea, esto está todavía como un proceso de prueba, el algoritmo que estás desarrollando, ¿cierto? Sí, Pero falta más trabajo. al final el producto que va a ser un ejecutable que cualquiera Eh, lo puede instalar en su computador y después hacer Claro, ¿cuál? o sea, bueno, necesitas una supercomputadora porque las herramientas que yo utilicé, que son Pexi, básicamente es un software que te lo ofrece Texas Advanced Supercomputing, es gratis. Lo puedes bajar, lo puedes instalar en tu computadora eh, ¿Ya? y lo puedes correr en paralelo en tu computadora. Ahora, por ejemplo, las laptops vienen con, por ejemplo, la AMD, que es la que yo recomiendo, no la Intel. Por ejemplo, te viene con 16 core, que, bueno, ya es bastante. Sí, y funciona, o sea, tienes que instalar, bien, bueno, hay que leer el manual, de nuevo nadie te enseña, este es lo malo Claro. de open source, hay que leer el manual y hacer la instalación de PEXI y por ejemplo, incluso de la transformada de Fourier, la puedes encontrar online, la instalas en tu laptop. Obviamente, a mí me resulta mucho más fácil trabajar en Linux, las instalaciones son mucho más fáciles que las de Windows. eh, y bueno, es lo que yo te recomendaría, o sea que, por ejemplo, Pexi es muy buena, se puede trabajar en una laptop para problemas no considerablemente grandes, pero a medida que el poder de las laptops comienza a incrementar, comienza a incrementar el tamaño del problema. Y lo que sí, voy a trabajar con esto y al final eh, convertirlo en un producto, pero el producto va a tener que tener ciertas características. Por ejemplo, le voy a meter una cosa que se llama CMake, que cuando tú lo instalas te va a decir, bueno, hay que bajar ciertas herramientas. Por ejemplo, Pexi, no está en tu laptop, tú tienes que darle permisos para que te la baje desde la fuente y te la instale. No va a tener, por ejemplo, la transformadora de fuerte Fourier en tu laptop o computadora. Te va a pedir permisos para que tú bajes eso y se instala automáticamente y lo puedas usar dentro o en tu laptop para obviamente resolver problemas pequeños, ¿no? Solo para problemas muy grandes lo vas a tener que usar en una supercomputadora. Buenísimo. Muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta. Ya. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Sergio Conejeros Espíndola de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en Chile. Bien, pasamos ahora a las preguntas del profesor Alexander Hernández del Centro Atómico de Bariloche. Alexander, en Argentina. Ah, Sí, Alexander, gracias. Hola, Henry. Te felicito por la charla, la verdad que muy claro. Ahí estuve tratando de ¿puedes poner la mostrar tu cámara y cámara, por favor, sí, Alexander? Si es estoy posible. tratando, pero a ver, vamos a ver si Sí, me sí, deja. yo sé que el grupo es de física y ya sabía que la parte que tiene que ver con la computadora incluso para mí es difícil de digerir, o sea, es bueno, como bueno, los físicos, cada uno tiene su forma de pensar, ¿sí? Entonces, producto de tu entrenamiento, como te entrenan como físico, te entrenan como matemático, aquí tuve que aprender a pensar como gente en ciencias de la computación. Uno dice, bueno, no es tan difícil, pero sí, o sea, tiene sus cositas, ¿no? Eh, Les pido disculpas porque no me deja poner la cámara ahora. A No veces hay me problema. peleo con mi computador. Sí, La verdad que, bueno, muy interesante y muy claro todos los pasos que fuiste haciendo para el algoritmo. La primera pregunta tiene que ver con que o sea, el algoritmo SBL básicamente parece más general, es la capacidad esta de cambiar la red. Y tú hiciste un caso particular, o sea, lo aplicaste a un problema particular. La primera pregunta tiene que ver con que para qué otros, por ejemplo, propiedades físicas o simulaciones físicas se podría aplicar este mismo algoritmo, o si directamente lo que hiciste es más específico Bueno, a este caso particular. ok, el algoritmo, the Spatial Variant Lattice Technique, al algoritmo, básicamente lo que hace es rotar estructuras. Entonces, tú puedes, en este caso yo lo roté, digamos, como si fuera un cilindro, ¿sí? Lo roté, pero tú, digamos, quieres hacer otro tipo de rotación, hay que ampliar el código para hacer otro tipo de rotaciones. Entonces, básicamente se utiliza para rotar estructuras, es hacer rotaciones de estructuras, ¿sí? Y básicamente todo eso requiere mucho proceso computacional.
El algoritmo no trabaja nada, digamos, no hace nada físico todavía. La siguiente parte del proceso es una vez que tiene la estructura ya rotada, es prácticamente hacer la simulación con una onda electromagnética y ver si la onda electromagnética sigue la rotación que has logrado, ¿no? Obviamente, todo el efecto de la rotación o digamos de que la onda electromagnética pueda cambiar de dirección debido a la rotación de la estructura tiene que ver con el tipo de celda unitaria y el material que estás utilizando. Esa ya es la parte más técnica que tiene que ver con la parte física. Para mí era solamente resolver ese algoritmo utilizando una supercomputadora. Buenísimo. O sea que en realidad es un algoritmo general que después puedes Sí, aplicar a varios problemas físicos. sí, sí, ese puedes, Gracias. sí, puedes cambiarle el tipo de celda unitaria, por ejemplo, ¿no? Como les mostré, yo utilicé, por ejemplo, triángulo. En el 2D es más fácil de mostrar, usé triángulos, cuadrados, puedes usar estrellitas, cualquier cosa y luego hacer las rotaciones y luego lanzar tu onda, digamos, en dos dimensiones y ver si sigue la rotación, ¿no? Ahora, como le dije, bueno, estos materiales, estos metamaterials, tienen aplicaciones. Una de las aplicaciones obviamente son militares eh, y tienen que ver, por ejemplo, con la serie de Star Trek, cuando tienes las naves Klingon, por ejemplo, y las Romulanas que hacen el clocking device. Básicamente, si tú construyes o cubres un tanque con estos materiales, la luz va a cambiar de dirección, se va a ir alrededor del tanque y va a ser invisible. Entonces, este tiene aplicaciones de este tipo. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, y esta es muy importante, todos ven, por ejemplo, las tarjetas madres de las computadoras son básicamente planchas en dos dimensiones, pero nunca la vas a ver en tres dimensiones. Y eso es porque si tú tienes dos circuitos de, la, de esta plancha, cada circuito produce su propio campo electromagnético. Entonces, si los pones muy cerca, van a interferir. Pero si tú utilizas este tipo de materiales y los forras, puedes, digamos, hacer que el campo electromagnético digamos, se ponga más angosto y cambie de dirección. Entonces puedes, digamos, tener esta plancha que era de 2D, convertirla a una de 3D, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones, las cuales yo no trabajo en eso, yo hago más código. Pero la parte del grupo con el que trabajé, que es el grupo de la Universidad de Paso, Texas, sí está tratando de hacer eso, ¿no? Genial. Y después mencionaste brevemente lo de las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, obviamente, para sistemas que pueden ser, o sea, para simulaciones que pueden ser paralelizables, te da una ganancia bastante grande en Sí, eficiencia. es de 10 No sé veces. si, sí, no sé si lo intentaste o... No, no, eh, no con este código, estoy haciéndolo con otros códigos, pero sí, es una parte que también le falta a este código. En el momento en que el cual yo lo hice, la computadora todavía no tenía implementada, porque era nuevecita, nuevecita cuando ya la agarré la estampí, no tenía implementada, por ejemplo, la Share Memory y creo que posteriormente ya lograron implementar para la tarjeta gráfica, ¿no? Ahora esto es importante, por ejemplo, las dos nuevas computadoras que son Aurora y Frontier. eh, Antes, por ejemplo, solo necesitabas saber CUDA. Ahora, debido a que la competencia entre estas compañías, y necesitas saber CUDA para tarjetas NVIDIA, necesitas saber HIT para tarjetas de AMD y necesitas saber SQL para las tarjetas de gráficas de Intel. Entonces, ahora se está complicando más el problema porque necesitas codificar en cada uno de estos lenguajes para poder maximizar la eficiencia. Bueno, te dicen, por ejemplo, que el código en CUDA sí corre en AMD, eso no es, eso es parcialmente cierto. Sí, porque cada compañía tiene que, digamos, maximizar sus ganancias, entonces siempre van a ser más eficientes los códigos que se programan de acuerdo a la tarjeta gráfica, ¿no? Y a la computadora. Sí. Buenísimo, gracias. Y después una última pregunta. Los tamaños de sistemas que mostraste son siempre impares. Por ejemplo, mostraste 7 por 7 por 7, 9 por 9, 11 por Ah, sí. 11. Es, por- Supongo que sea por alguna razón, no es porque sé, quizá la... quería tener algo en el centro. Si Ah, no, ok. ese era, Y pero nada más por eso, ¿no?
Ah, ¿y hasta qué tamaño de sistemas puedes calcular? Por ejemplo, ¿hasta qué Eh, tamaño de tú, sistemas calculas? bueno, tú puedes incrementar el tamaño de número de celdas. Eh, pero, por ejemplo, yo jugué con el tamaño de número de celdas, que era como incrementaba, y el número de puntos que contenían cada celda. En este caso, por ejemplo, 5, 9, una cosa así. Pero tú puedes, dependiendo de lo que quieras hacer, puedes incrementar. Eso significa que tienes que tener mayor capacidad de cómputo. Por ejemplo, yo solo trabajé con 2 nodos. Yo pude haber hecho eso, por ejemplo, de 100 y posiblemente me tenía que utilizar, no sé, cerca de eh, 50 nodos, por ejemplo, ¿no? Pero eso significa que tenía que eh, tenía que de pronto separar horas, más horas de cómputo y eso significa más plata. Entonces, para mí me resultaba mucho, o sea, sencillo. Ya probé que redució, entonces el código trabajaba y ya el grupo se iba a encargar de, ok, ya podemos incrementar el tamaño del programa, sí, ya. Entonces, tú decides qué tanto poder necesitas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Henry, por la exposición, la charla, la verdad, muy linda y también por las respuestas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Alexander Hernández, del Centro Atómico de Bariloche, en Argentina. Bien, ahora nos movemos con el profesor Stuart Holmes, del University College London. Stuart, UK. Henry, muchas gracias ¿No? for your Gracias. talk. I have two simple questions, really. Bien. You talked about removing the spatial harmonics in the algorithm. Are those real harmonics or are they mathematical? Are they Well, induced by the Fourier transform? yeah, Or, so there, I mean, what I did is I construct the unit cell, and next I use this tool, the spatial variant, no, the fastest Fourier transform in the West, yes, and obviously the harmonics of the unit cell, we are spatial harmonics. And next, what I did is I don't, as I show you, yeah, I don't need to use the totality of the harmonics. okay, I just pick enough number of harmonics to able to reconstruct yes. the structure of the unit cell, right? My other question was about the fastest Fourier transform in the West. Is that based on the Cooley-Tukey algorithm, the standard algorithm, or is it a new way of Fourier Uh, transforming? Actually, You I know? don't know. Okay. I know that it's really efficient. Yes. That's what I I mean, thought. it has Yeah, the original algorithm, the original fast Fourier transform has uh, some limitations. Your yeah, number of points has to be a power of 2, for example. right. And I maybe actually, yeah, some new versions where it's all different. I don't know. But yeah, me too. I mean, the only when I read it is the best one. Okay, and even MATLAB use it in the background. yes, yeah, Yeah, entonces, so yeah. okay, I'm that's familiar with enough. the MATLAB. Yeah. Yeah, so Thank you. that was enough for Very, me. it's a very nice, it's a different talk. So thank you. Thank you for Yeah, your talk today. yeah. Much Thank you. appreciated. Thank you. Yes, thank you. Thank you very much, Professor Stuart Holmes, de University College London. Bien, vamos a ver si hay preguntas del público, ¿te parece, Henry? Yeah, yeah. Ximena, ¿hay preguntas del público colombiano? Buenos días, profesor Luis. No, en este momento no tenemos preguntas del público de Colombia. Gracias. Solamente aquí hablan mucho de agradecimientos por la charla del día de hoy. Pues, gracias a usted, gracias por atender y por estar hoy día conmigo. Veamos si hay preguntas del público peruano. Melvin, preguntas del público peruano. En San Marcos, no sé. Gracias por el paso, profesor. Saludos, profesor Henry. No tenemos preguntas por acá por la red, pero sí, felicitaciones por la presentación del Ah, profesor. gracias. Bien, Henry, tú en la Universidad de San Marcos, ¿con qué profesor trabajas? ¿Con Justo Bueno, Roa, quizá? ahorita estoy conversando con Carlos Landaure y con Justiniano. Obviamente, acabo de encontrar de que, por ejemplo, el grupo, ellos tienen, por ejemplo, un clúster. Lo estamos tratando de implementar para poder, de una manera,
utilizarlo para enseñar lo que es computación en paralelo. Entonces, más o menos en enero vamos a lanzar un pequeño tutorial eh, donde yo lo voy a dictar para comenzar a aprender a utilizar eh, computación en paralelo, ¿no? Vamos a empezar con MPI, luego con OpenMP y luego CUDA, y a medida que logremos captar a la gente, y obviamente necesitamos tener acceso a un sistema un poquito más grande, y de pronto con diferentes tipos de arquitecturas, podamos, digamos, enseñar HEAT, o SQL, por ejemplo, eh, que son los nuevos, o por ejemplo, hay lenguajes para supercomputadora que son híbridos como OpenACC, OpenMP también, entonces, hay mucha expectativa en este aspecto. Estoy muy entusiasmado en poder compartir lo que sé y aumentar la comunidad de programadores que utilizan computación en paralelo, porque hay mucho trabajo que se puede hacer ahí, mucho código que se está trabajando, digamos, en Estados Unidos para clima, eh, eh, manejo de, por ejemplo, de ADN, manejo de data, ¿sí? Entonces, tiene mucho potencial la computación en paralelo. Bien, para el público que nos sigue, el doctor Henry Moncada va a participar fines de este mes, en octubre, el 28-29 de octubre, en la supercomputadora del Perú. Hay una supercomputadora en Perú que ha adquirido la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en Ica, al sur de Lima. Esta supercomputadora ha costado alrededor de $7 millones, Mm. y el doctor Henry Moncada va a visitar este fin de mes, va a dar una charla, una conferencia que se está organizando allá, esta universidad está organizando, para darle vida a esta supercomputadora que ha costado, es millonaria, ha costado mucho dinero. Entonces ahí yo también voy a participar y ahí nos vamos a encontrar seguramente, Henry. Ok. Yo soy uno de los organizadores de ese evento, y para empezar a usar esa supercomputadora Sí, para el modelamiento de materiales, etcétera. sí, Bien, dime. eso sería importante para incrementar la comunidad. Uno de los problemas, que, bueno, al menos, si pasa en el Perú, pasa en otras regiones de Latinoamérica, es la falta de educación que tenemos, eh, en supercomputación, utilizando supercomputadoras, y esa brecha se tiene que acortar. Eh, cuanto más tiempo le prestemos, vamos a cortar esa brecha tecnológica y no vamos a estar tan desfasados. Obviamente una supercomputadora, por ejemplo, la de Aurora y Stampy en los Estados Unidos, eh, cada una costó cerca de $250 millones. Entonces, 7 millones, casi no es nada comparado con la que gastan, por ejemplo, los Estados Unidos, ¿no? O incluso China, ¿no? China y Estados Unidos son dos países que van, es una competencia de 1-1 ahí, ¿no? Un año es China, el otro año es Estados Unidos, de vez en cuando aparece Japón o Alemania, pero ahí esos cuatro países son, los que están peleándose constantemente quiénes obtienen la mejor computadora anual, ¿no? Así, hay una competencia de las 500 mejores computadoras eh, que se muestra todos los años, y lo maneja Jack Tangara, que es digamos, Jack Tangara es el profesor que desarrolló todas bueno, parte de las librerías de álgebra lineal, LACPAC, por ejemplo, que todo el mundo utiliza en MATLAB, Python, sin saber, ¿no? Sí, yo dentro de un par de semanas estaré viajando a Perú y ahí para ver esta supercomputadora. Bueno, estuve yo anteriormente en Ica viendo esa supercomputadora, y esta vez ya para empezar a darle vida si posible. Bien, entonces nos encontramos fines de este mes. Sí. Henry, no sé si puedes dejar de compartir tu pantalla y Oh, sí, quizás sí. dar tus palabras de despedidas a nuestro público. Eh, ok, ¿cómo haces para desaparecer de... Abajo donde está un botoncito rojo, un clic rojo, dice Stop Ok, Sharing, quizá. ya, stop sharing. Ok, ya. Bueno, Ya.
Ya lo hice. Gracias por atender mi presentación. Sé que estaba un poco alejada del área en la que ustedes siguen. Sigue siendo física, pero un poco más aplicada al desarrollo de software. Eh, Como ya les he dicho, mi entrenamiento, yo soy más o menos la persona que hace el link entre la ciencia y el desarrollo de software. Mi labor principal es construir herramientas para que el científico, unos científicos como ustedes, puedan focalizarse en la ciencia y no en el desarrollo de software. Entonces, esa es mi labor principal. Soy el eslabón, digamos, que va en medio y que facilita mucho la labor de ustedes. Espero poder trabajar. Yo lo que trato es de buscar problemas, contactar con gente que tiene problemas desarrollando software y o al menos quiero formar un grupo que pueda construir ese tipo de herramientas y ayudar al físico, al químico, al biólogo a poder focalizarse en lo que es importante para él, que es la parte experimental o la parte concerniente a lo que está investigando. Bien, muchas gracias y espero que les haya gustado y que lo pueda ver en otra nueva oportunidad. Ya, muchas gracias, Henry. Entonces, lo que vamos a hacer es a nuestros panelistas, por favor, abran sus cámaras, sus micrófonos para decir hasta luego a Henry Moncada. Micrófonos también. Hasta luego. Digan Chao, chao. chao. Chao, Gracias, chao. gracias por estar. Ciao, ciao, ciao. Hasta- Gracias, Henry. Hasta Gracias. luego a todos, que estén muy bien. Gracias.